Y obviamente usted conoce el Congreso de la República, quienes lo conforman, los diputados que son electos por usted, guatemalteco, que usted se olvide después a quién eligió, cuál es el trabajo que efectúan, son otros 20 pesos. Y es lo más importante porque es en donde se actualizan, en donde se aprueban, donde se presentan iniciativas de ley, donde además se crean comisiones para poder de alguna manera fiscalizar a algunos funcionarios, entre otras cosas. Hoy nuestro invitado es un diputado, además perteneciente de la Junta Directiva, secretario, el diputado Aníbal Rojas. Diputado, Luis Enrique, qué gusto saludarte. Por Gracias. favor. Diputado, de verdad que estamos viendo un cambio en estos momentos en la institución de la Procuraduría General de la Nación. Y lo digo abiertamente, tuvimos una entrevista con el señor procurador, yo creo que 2 entrevistas tuvimos con él, pero vemos constantemente los videos en donde se le cuestionaba por parte de la comisión y veíamos que él era muy hábil para contestarles, chistoso, sarcástico, incluso sacando algunos fundamentos legales que pareciera dejarlos a ustedes en una posición de desventaja. Y la idea no es hablar de él. La idea, diputado, es por qué le agarraron, digamos, contra esa institución, qué fue lo que provocó, y después si cree que la institución hizo su trabajo o se desnaturalizó por completo. Bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar de él, Luis Enrique, porque bueno, fue el centro de atención de todo lo que sucedió en todo este proceso. Él toma posesión en el año 2017 y a partir de ahí se dedica no a hacer su trabajo como procurador, sino a llevar una agenda muy propia, una agenda ideológica marcada totalmente hacia la izquierda. Y yo creo que ahí es donde empieza el error de él, desvirtuar el hecho de para lo que fue nombrado por el Congreso de la República, como la Constitución lo dice, como un comisionado del Congreso para ir a hacer el trabajo de procurador, y se dedica básicamente a manejar un tema de ideología. Yo creo que ahí es donde inicia mal él y donde marca el destino que él le está fijando a la Procuraduría y que lo lleva hasta su último día cuando lo vemos salir por El Salvador. Entonces es clara la posición que él tiene en cuanto a cómo quería manejar la Procuraduría. Ahora, diputado, él menciona constantemente dentro, digamos, esas citaciones o esas confrontaciones con el Congreso, de que él no era ningún subordinado del Congreso de la República y que la interpretación, me imagino, que hacían ustedes de la Constitución era errónea, o del proceso o donde estén, digamos, la normativa legal de a quién él le rinde digamos, cuentas sobre su gestión. Y él decía, yo no me debo al Congreso de la República, yo soy yo soy un procurador independiente y a mí el Congreso prácticamente me hace los mandados. O sea, no lo dijo de esa manera, pero no sé si esa interpretación es correcta y qué análisis hacían ustedes cuando él menciona esto, porque prácticamente decía, yo no tengo que ir a decirles nada a ellos. Claro, yo creo que ese es uno de sus grandes errores y del discurso que él utilizaba, pero se le olvida, y tal como tú lo decías, él tenía que rendirle cuentas al pueblo de Guatemala, pero el Congreso de la República está representado el pueblo de Guatemala a través de los diputados, y así es el orden democrático que tenemos instituido en el país. Entonces, está clarísimo, la Constitución dice de que él es un comisionado del Congreso, y también dice que tiene que rendirle cuentas al Congreso. ¿Cómo? A través de la Comisión de Derechos Humanos. Y por eso es que se le citaba, por eso es que se le cuestionaba, por eso es que se le preguntaba qué era lo que estaba haciendo en la Procuraduría, y eso por supuesto no le gustaba a él, porque la agenda no era precisamente llevar el tema del trabajo de la Procuraduría, sino era una agenda ideológica, como te lo decía al principio, y eso fue lo que hizo, y lo podemos ver hasta el último día de su gestión, y todavía ya ahora estando, no sé si exiliado o qué, porque realmente no tenemos conocimiento en base a qué se fue a las 2:30 de la mañana del día que tenía que entregar. O sea, para empezar, ni siquiera entregó el cargo. Ahí casi que pudiéramos decir, y eso es lo que creemos, estamos viendo esa situación, hay un abandono del cargo, se va antes de entregarle al nuevo procurador, y vemos que la procuradora adjunta es la que tiene que entregar el cargo que a él le tocaría. Entonces hay temas muy marcadas en su gestión que las llevó desde el principio de que tomó posesión en su cargo hasta el último día que estuvo. Siempre se menciona lo ideológico, y sé que hay gente que nos ve o en redes sociales dirá, bueno, pero es que pareciera que él tiene muchos seguidores, y por el otro lado alguien dirá, tiene muchos detractores.
Cuando usted menciona el tema ideológico, ¿qué se le viene a la mente de por qué, digamos, hacer esa sugerencia sobre que él optó por llevar a la Procuraduría con temas ideológicos según una agenda propia? Bueno, yo creo que es fácil verlo durante toda su gestión. Su línea ideológica de pensamiento era la izquierda totalmente. Él iba sobre temas de izquierda. Ahí hay momentos emblemáticos en donde él participa. Lo pudimos ver, por ejemplo, en una procesión de la poderosa vulva, por ejemplo, temas como eso, que yo no creo que al pueblo, sobre todo al pueblo cristiano, llámese católicos, evangélicos, les agrade eso, pues. Y esos son temas que manejan grupos totalmente de izquierda. Temas, por ejemplo, en donde él defendía y participaba de desfiles, incluso de temas LGTBI, que no estamos en contra de esos grupos, pero él no estaba ahí en ese puesto para defender a un solo grupo. Y por el otro lado, no lo mirábamos tampoco participar en temas en donde grupos conservadores defendían, por ejemplo, el tema de la vida y la familia. Nunca él se pronunciaba a favor de esto. Entonces yo creo que el sesgo ideológico fue bien marcado. ¿Cuáles son los logros, digamos, de este periodo de la Procuraduría? ¿La institución queda bien? ¿No queda bien? Independientemente de los encontronazos que pudieron haber con él, porque la última vez vimos un video donde ustedes dos están alegando en el Congreso de la República y prácticamente no se podía, ni uno ni al otro se le entendía. Claro. Tal vez cuénteme qué pasó ahí, porque veo que como que estaba saliendo de una comisión y él estaba atrás suyo y usted tratando de hacer algunos comentarios. Claro. Bueno, tal vez en la primera parte, ¿cómo deja la Procuraduría? Pues lamentablemente, Luis, yo no creo que la Procuraduría quede bien, es totalmente negativo. De hecho, te quiero contar de que se han acercado a mi persona y a algunos miembros de la comisión, inclusive los trabajadores de la Procuraduría, los sindicatos, y no estoy hablando de uno en particular, te estoy hablando de uno que es el mayoritario, que tiene como 800 empleados que están adscritos a este. ¿Y qué manifiestan? Manifiestan de todo lo malo que se hizo ahí, cómo se agarraron los fondos para acciones que no eran propias de la función del procurador, sino que iban dirigidas a fomentar algún tipo de cuestiones que van precisamente en temas ideológicos. Entonces, e incluso dejarlos, lo pudimos ver cuando se le autorizaron los 20 millones de quetzales, que él incluso dejó a los mismos trabajadores sin su salario de diciembre y sin su aguinaldo. ¿Por qué? Porque él contrató mucho más gente de la que tenía capacidad con los 100 millones que tenía. Pero a todo tenía respuesta él. Es decir, sí, por supuesto, esto ustedes lo van a sacar en algún momento para decir, claro, a ver, sí, esto es lo que él decía, pero esto es lo que hay, porque si no, digamos, nos quedamos en quién convence al ciudadano más que el otro, ¿verdad? Yo creo que eso tú lo pudieras hacer muy bien, Luis, y tú con el poder que tienes de las cámaras de televisión y todo el público que te ve, deberías de preguntárselo a la población. Y como no es él el que lo está manejando a través de redes sociales, sino una persona independiente como tú, podrías preguntarle a la gente, realmente a la gente de a pie, a la que anda ahí en la Sexta Avenida, a los empresarios, a los grupos también de derecha, porque él nunca habló con ellos, pues, qué es lo que piensan realmente de la gestión y qué es lo positivo que dejó. Lo que podemos ver fueron temas puramente, como te digo, ideológicos y bien marcados. Por ejemplo, cuando defendió al tal Iván Velázquez, pues, o sea, ¿qué tenía que estarse metiendo él en temas que no le competían? Pero claro, tenía una Corte de Constitucionalidad alineada y eso le permitió en algún momento lograr algún objetivo parcial, si no es que el presidente Jimmy Morales toma la decisión valiente y expulsa realmente al señor pues que le hizo tanto daño al país. Ahora, entonces, quisiera terminar, esa es la primera parte, cómo lo deja la Procuraduría. Yo te digo, está en trapos de cucaracha, ni siquiera los vehículos funcionan, las instalaciones es fácil, tú llevas tus cámaras y vas a ver que ni siquiera el acceso, tuvieron que cerrar el acceso principal porque ahí hay unas cuestiones de construcción que él nunca se preocupó, ni siquiera por el edificio, mucho menos por sus empleados y mucho menos por los derechos humanos del guatemalteco. No se dedicó a eso, se dedicó a llevar un proyecto puramente ideológico y político. Eso está marcado y eso tú lo puedes ver fácilmente. Lo que pasó en el momento de
De la entrevista, yo salgo de una reunión de jefes de bloque, perdón, de la Comisión de Derechos Humanos, en donde él también había participado. Los medios me abordan para preguntar sobre lo que se estaba cuestionando al procurador, que básicamente las preguntas que se le hicieron ahí fueron preguntas básicas. ¿Qué había hecho con el presupuesto que se le había dado? ¿Por qué había tomado tales y cuales acciones? Se le pedía que rindiera cuentas y lo que él se dedicó a hacer dentro de la comisión era hacer chistes, hacer cuestiones para ofender a los diputados, en vez de haber ocupado ese tiempo y la oportunidad que tenía para dilucidar algunos temas. Salgo yo de la comisión, me entrevistan los medios y él se va a meter abusivamente a querer interferir y tratar de buscar cómo distorsionar lo que yo estaba diciendo y de repente buscar alguna confrontación y que se hiciera mediático. Por supuesto no se lo permitieron y entonces él da las declaraciones posteriores. Yo creo que esto lo marcó a él en todo su periodo, pero yo pienso, Luis Enrique, esto es el pasado, hay que dejarlo atrás. Este personaje afortunadamente ya ni siquiera está en Guatemala, como te repito, no sé en condición de qué está, de exiliado o de qué, porque salió en la madrugada. Pero bueno, ese es el pasado, gracias a Dios ya nos podemos. Y eso es interesante, diputado, porque obviamente para analizar una institución hay que hablar del que deje el cargo y del que entra. Claro. Y obviamente el tema es institucional, y claro que quienes están tomando el cargo son personas que han sido electas, y ahora entra otro, que es un nuevo procurador de los derechos humanos, que le exigiría, digamos, si es que esa es la palabra adecuada, un Congreso de la República que ha tenido pues estas experiencias con la antigua administración a un nuevo procurador? O sea, ¿o qué le toca a este nuevo procurador para arreglar las cosas dentro de la institución? Bueno, mira, básicamente lo que nosotros le exigimos y lo que le planteamos y se le dijo al nuevo procurador antes de ser electo es de que él tenía únicamente que cumplir con un requisito fundamental: cumplir con lo que dice la Constitución Política de la República. Y ahí está claro cuál es el papel que tiene que jugar un procurador, que no tiene que tener ninguna tendencia ideológica, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. Él tiene que ser para todos. Y entonces esto es básicamente, no se resume en más. Hay una ley del Procurador de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos en donde están establecidos cabalmente cuáles son sus funciones y sus obligaciones, pero básicamente cuidar por los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Por supuesto, pronunciarse cuando es debido y cuando el Estado en algún momento se salte esas barreras que tiene que tener el Estado en cuanto al tema de derechos humanos. Pero no es más que eso, no es más que andar haciendo politiquería para lograr unos likes. Por ejemplo, a él le fascinaba que en las redes sociales le pusieran ahí comentarios a favor de él y en contra de los diputados. O sea, ¿usted sí cree que él jugó a política desde el cargo? Totalmente, totalmente. Y política ideológica y con una ideología particular, la izquierda, no hay duda de eso. ¿Y cree usted que tenía algún objetivo en particular? Totalmente, y lo podemos ver ya ahora al final de su gestión, en los últimos meses, participando también de forma probablemente ilegal en la candidatura para rector de la Universidad de San Carlos, con una tendencia clara. Y recordemos, él hasta usaba una insignia que era una flor que representaba lo que Tel Maldana, Iván Velázquez y toda esta gente, Sandoval y todos los que se fueron del país utilizaron en su momento, tratando de decir que Guatemala debe florecer cuando realmente este país es de la eterna primavera. Pero ya le mirábamos una tendencia. Y participa en la elección a rector de la Universidad de San Carlos y afortunadamente, te digo sinceramente y para satisfacción, no fue electo, porque hubiera sido nefasto también para la universidad. Si fue a hacer lo que fue a hacer con la Procuraduría, que tenía 100 millones de quetzales, imagínate lo que puede haber hecho con una universidad que tiene más de 2.300 millones de quetzales de presupuesto. ¿Cuáles pudieran ser las demandas, enfocándonos en el futuro, del nuevo procurador? ¿Qué pedirle distinto de lo que hemos visto? ¿O cómo podemos hacer que sí se cumpla con la demanda? Porque yo creo que independientemente de cualquier procurador, creo que la ciudadanía nunca se siente satisfecha de que se les cumple, digamos, la protección de todos los derechos de manera general.
¿qué debiera de hacer este señor procurador? Es decir, tener más acceso a los diputados, estar más abierto a los medios, no jugar a política como usted bien lo mencionaba. Pero a ver, hay que encuadrar su marco de atribuciones que está en la Constitución y me imagino que gran parte será el rescate de la institución que usted me dice que está en trapos de cucaracha. Totalmente, sí. ¿Qué se le puede mencionar a él como para que, digamos, como comisionado, como usted bien lo dice, del Congreso, cumpla con las atribuciones que tiene él? Hay que entender la palabra comisionado. O sea, comisionado es alguien a quien se delega o se le envía a hacer un trabajo en particular, una comisión. Se le nombra para eso y su comisión es ir y velar por los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Básicamente eso es, no debe de salirse de ese marco. Por supuesto, esto implica en algún momento, y esto sí también la ley lo enmarca, cuestionar al Estado, no al gobierno, a todo el Estado, a todas las instituciones del Estado, en cuanto a probables violaciones de los derechos humanos. Y orientar también para que si alguna institución se sale de la línea que tiene que tener, regrese. Esas son las recomendaciones que dice la ley que el procurador puede hacer, recomendaciones. Diputado, una última reflexión, porque digamos, no podemos fijarnos en las personas, cada quien tiene su gusto, el público pues aplaude a algunos, critica a otros. ¿Cuál pudiera ser una reflexión, digamos, a nivel institucional? ¿La Procuraduría planteó algo incluso hasta desmedido? ¿Es necesaria, no es necesaria? Digamos, cómo hacer para fortalecerla, que no se vuelva, digamos, un elemento que solo produce, digamos, controversia, sino que cumpla con las satisfacciones de la gente. Yo creo que sí es necesaria y los constitucionalistas, los diputados que estuvieron en la Asamblea Nacional Constituyente cuando redactaron la Constitución y dejaron este tema en particular, pensaron claramente de que tenía que haber una institución que fuera imparcial y que de alguna manera velara porque no se le violaran sus derechos a los guatemaltecos y que pudiera tener una voz. Y eso es positivo, pero se tiene que cumplir ese objetivo claro y no hacerlo como se hizo en el pasado. Yo creo que sí se tiene que hacer, la Procuraduría tiene funciones específicas que cumplir e incluso tiene el control del acceso a la información pública, ellos son los que lo manejan y esto es importante para toda la población porque poder acceder a información que el Estado está generando libremente, poder acceder libremente, esto es positivo y esto es algo que también debe de velar bastante el procurador y si te das cuenta el anterior ni siquiera casi le ponía atención a eso porque no era su línea prácticamente. Entonces creo que es la oportunidad, el nuevo procurador que fue nombrado por el Congreso, que dicho sea de paso fue nombrado con una abrumadora mayoría de diputados del Congreso, tiene esa gran oportunidad. Y como profesional y lo que pudimos ver en su currículum, lo que pudimos ver al entrevistarlo y platicar con él, tiene las capacidades para hacerlo y esperamos que lo haga. Bueno, pues diputado, le agradezco muchísimo. Como habíamos hablado, pues aquí había estado el procurador ya platicando, la idea era encontrar los pros y los contras, los distintos puntos de vista. Lo tenemos el día de hoy y al nuevo procurador desearle suerte. Si a él le va bien, al país le va bien. Totalmente, yo te invito a que hagas esa encuesta a los ciudadanos para ver cómo fue la gestión del anterior procurador y qué es lo que piensa la gente, porque sí vemos una división ahí de pensamiento bien marcada. Lo vamos a hacer, definitivamente. Gracias, diputado. A la orden.